Buenas, somos curiosos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Os pongo en contexto. En Sail to Singularity, este juego que tanto nos gusta, resulta que hay un evento especial que está aquí, que es Anatomía de la Vida. Y resulta que se va a terminar en una horita y quería haceros un pequeño vídeo de lo que he conseguido desbloquear o básicamente conseguir hasta el momento. Que no es poco porque de hecho gracias a esto nos conseguiremos otros 10 Logits, lo cual al final se irá sumando aquí a mano izquierda arriba y conseguiremos ir desbloqueando otras cositas en el juego. Pero os quería hablar un poquito de esta parte. Empezamos con el corazón, ¿vale? Este órgano central del cuerpo bombea cada minuto unos 3,7 litros de sangre rica en oxígeno. Por cierto, durante mucho tiempo de hecho se consideró el corazón como un símbolo de la vida, y todavía lo sigue siendo, y en algunas culturas más ancestrales se creía de hecho que era el centro del pensamiento y de las emociones. Luego posteriormente se vería que no, que estaba en el cerebro esto. Pues bien, del corazón hay que decir que tenemos que destacar la aurícula derecha antes de que la sangre se pueda enviar a los órganos de todo el cuerpo. Debe enriquecerse en principio con oxígeno, así que las cámaras del corazón posibilitan esa posibilidad, precisamente esa opción de que la sangre pobre en oxígeno pase por la parte derecha y la rica en oxígeno por la izquierda, de manera que las separan un poquito para así conseguir que posteriormente en el ventrículo derecho, los ventrículos, normalmente ambos, del corazón son bombas que lo que hacen es impulsar la sangre hacia su destino. Así que el ventrículo derecho lo que hace es recibir la sangre de la aurícula derecha y la lleva hasta los pulmones. En el caso de la parte izquierda del cuerpo lo que hace es todo lo contrario, recibe la aurícula izquierda, la sangre con oxígeno y se la va a llevar hasta el ventrículo, normalmente el izquierdo, y de ahí esto es de donde se bombea el resto del cuerpo, ya siendo una sangre pura, una sangre limpia o una sangre rica en oxígeno para que llegue hasta todos los órganos. Pues bien, así llegamos a los pulmones, que son los principales responsables de la respiración, y en ellos la sangre recibe en tan preciado oxígeno. Una vez repuesto el oxígeno, la sangre vuelve al corazón para hacer el proceso que os he comentado. Por otra parte tenemos también los bronquios dentro de lo que sería el sistema de los pulmones. Obviamente la sangre va a llegar a los bronquios, porque cada vez que un humano está respirando, el aire pasa por la garganta, por la nariz, la garganta, a través de la tráquea, que está conectada con otros dos tubitos, y esos tubos son los bronquios, que se ramifican en vías respiratorias mucho más pequeñas al llegar a los pulmones, lo cual da lugar a las minúsculas bolsas de aire, ¿vale? Que son, primero que nada, esa ramificación tan bonita como se ve en la imagen, que son los bronquiolos, y después llegaremos hasta ramificaciones ya de nivel más microscópico, que son los alvéolos, y es que las paredes de los pulmones están recubiertas por millones de microscópicas bolsas de aire que contienen muchos vasos sanguíneos alrededor. Al pasar por esos vasos sanguíneos, la sangre es cuando recibe el oxígeno y suele eliminar el CO2, que pasa por un proceso de difusión, dejando finalmente que el CO2 luego sea liberado en cada expiración. ¿Y qué pasa luego también entonces con la sangre? La sangre, cuando tiene mucho CO2, es decir, el viaje normalmente de la sangre comienza como tal, según muchos, en las venas, porque son ellas las que recogen realmente la sangre pobre en oxígeno en todos los órganos del cuerpo, la van a llevar hasta el corazón, como hemos visto anteriormente, y dicha sangre venosa es la que lleva toda esa sangre para que pueda pasar nuevamente a los pulmones a coger oxígeno, ¿vale? ¿Y qué ocurre también con la sangre? Un punto muy importante es que el cuerpo humano utiliza como combustible los fluidos vitales, es decir, utiliza la sangre para poder transportar a través de ella todo lo que es nutrientes y todo lo que es oxígeno. Por eso es el principal transporte que de hecho permite la vida. Todo esto nos hace que podamos funcionar. Pero también es verdad que lo hemos dicho antes, que el corazón se pensaba que era el centro neurálgico de las emociones y de muchas otras cosas. A día de hoy sabemos que es más bien el cerebro el que nos gobierna.
¿Y quién es el cerebro? El cerebro humano es 3 veces más grande que el del resto de los chimpancés y contiene miles de millones de neuronas que envían y reciben señales eléctricas que posibilitan, entre otras muchas cosas, precisamente el pensamiento, las emociones y regula, como hemos visto ya en diversas ocasiones, muchísimas funciones corporales. ¿Qué ocurre con el caso del cerebro? Pues hay que decir primero que nada que el cerebro ya sabéis que tiene una región que ya va justo por debajo del hipotálamo, ¿no? Que sería el tronco encefálico, que es realmente como la puerta de enlace de todas las funciones del cuerpo, ya que se conecta directamente con la médula espinal, que ahora hablaremos de ella, y el cerebro. Realmente este es el puente. Rige así los procesos automáticos como la respiración, los latidos del corazón o los reflejos. Os recuerdo que aquí están los núcleos basales, que tenéis un vídeo entero sobre ellos y que ya hemos hablado largo y tendido en otras ocasiones de los mismos. En cuanto a la médula espinal, es precisamente el corazón que hace circular la sangre según los dictados del cerebro, como ya hemos visto, pero esas órdenes realmente vienen gracias a la médula espinal. La médula espinal es, para así decirlo, lo que serían todos los nervios conectados a todos los puntos del cuerpo, ¿vale? Desde el propio cerebro, realmente esto serían un poco, como se suele decir, los hilos del titiritero, ¿no? Y estos a su vez se pueden ramificar, porque realmente la médula espinal es como el tronco de una planta. Realmente los que llegan a todos esos puntos, a todos esos órganos, son realmente los nervios. Los nervios tienen realmente fibras muy finas de recorrido, que son parte de las neuronas normalmente, que salen desde la médula espinal, y dicha red controla prácticamente todo, desde cómo te late el corazón, cómo se contrae, por ejemplo, el útero o cómo se te contrae el estómago. Un millón de infinidad de actividades y de cosas. Pero también esto sería un poquito lo que sería todo el sistema nervioso central y casi diríamos hasta el periférico porque ya hemos tocado los nervios. Pero es que dentro del sistema nervioso central, ya lo hemos visto alguna vez, tenemos el lóbulo frontal, que es el encargado de la toma de decisiones, los procesos cognitivos, la personalidad. En general están controlados en su mayor parte por el lóbulo frontal, pero además los lóbulos como tal, el lóbulo más grande aparte de ser el frontal, también probablemente refleja muchísimo con esto la importancia de su función cognitiva para la supervivencia. El lóbulo temporal, curiosamente, se ocupa del olfato y del oído, como aparece ahí, que ahora lo veremos, pero además también es muy importante para regular la memoria a corto plazo y a largo plazo, y también es el encargado normalmente de las áreas más centradas en la comprensión lectora y escritora y, por supuesto, también la hablada del lenguaje, así que es sumamente importante. Y, de hecho, ¿será esta la razón por la que las canciones o los olores se quedan grabados en el cerebro tanto tiempo? Pues pequeña pista, sí. ¿Qué ocurre con la parte de los oídos? Aunque sobre todo se los conoce por su función auditiva, los oídos también ayudan mucho a mantener el equilibrio en los humanos y dentro del oído interno hay 3 canales líquidos que reaccionan a estos movimientos de la cabeza, además de los que transmite el cuerpo por esa información relativa de la situación y de la estabilidad del mismo. Por otra parte tenemos la nariz. Es la entrada realmente del sistema olfativo, pero también sabemos que es muy importante sus pelillos y su mucosidad porque también permiten la entrada del aire para poder llegar hasta el sistema respiratorio, que ya lo hemos comentado anteriormente. El lóbulo parietal es otro lóbulo dentro del cerebro muy importante porque se encuentra en el centro del cerebro y es responsable así de la conciencia espacial, transmitiendo de esta manera señales que hacen que el cuerpo se mueva e interprete, entre otras muchas cosas, el dolor, el tacto y el gusto también. Y el lóbulo occipital, que sería el que se encuentra en la nuca de la cabeza, se encuentra sobre todo en esa parte posterior y como tal supervisa todo lo relacionado con la visión. En principio los ojos perciben las imágenes en vertical, pero el lóbulo occipital normalmente adapta dichas imágenes de modo que los humanos podamos percibir el mundo un poco más en horizontal, o sea, gracias a cómo se procesa la información en este lóbulo, es como realmente somos capaces de ver el mundo. Otra parte muy interesante y muy conectada al sistema nervioso, por supuesto, por sus neurotransmisores y sus neurohormonas, y el corazón, puesto que se transportan muchas veces por la sangre, es el sistema endocrino. Las glándulas del sistema endocrino son unos órganos que producen hormonas esenciales, tales sustancias químicas que transmiten mensajes a través del torrente sanguíneo e
instruyen de hecho así al cuerpo a que realice algunas de las determinadas funciones más importantes que tenemos, tales como regular la glándula suprarrenal, que ya sabéis que es esta que está encima de los riñones, que aparte de secretar hormonas tan importantes y producir cosas tan importantes como la adrenalina para los humanos cuando estamos un poco estresados o cuando tenemos que tener una respuesta de lucha o huida, también tenemos una frecuencia cardíaca y respiratoria que se puede acelerar, por ejemplo, cuando realizamos una actividad como puede ser eso, una acción de lucha o huida. Esa reacción se promueve con el ejercicio. También está el tema de las gónadas, los órganos reproductores o gónadas que se encuentran en los varones con testículos y en las mujeres con ovarios, tienen un montón de hormonas, entre otras la testosterona, el estrógeno y la progesterona, ¿vale? Testosterona principalmente para los varones, testosterona, estrógenos y progesterona en el caso de las mujeres, que son las responsables realmente de las diferencias sexuales y de que sea posible la reproducción. Por su parte, el sistema endocrino, como decía antes, tiene mucha relación con el sistema del cerebro, sobre todo y especialmente con el hipotálamo. Y es que en gran medida el sistema endocrino se rige mediante una glándula del tamaño de una almendra que hay en el cerebro, y es que el hipotálamo dicta a otras glándulas cuándo liberar las hormonas que regulan el estado de ánimo, el del hambre, la sed, los patrones del sueño y la función sexual. Y por cierto, muchos de estos, véase el estado de ánimo, que tiene mucho que ver con la dopamina, la serotonina y la oxitocina, el hambre, por ejemplo, que va regulada principalmente por otras neurohormonas, o asimismo la sed, y también, por supuesto, los patrones de sueño, que están principalmente regulados por la serotonina, que ya lo veréis no dentro de mucho en algún artículo mío. En cuanto a la glándula pituitaria, también es importante porque está conectada directamente al hipotálamo y esta hace a las veces de lugarteniente del sistema endocrino, porque cuando recibe la señal de su superior, es decir, del hipotálamo, libera las hormonas necesarias para poder lograr esos objetivos que comentábamos antes. Así que, como veis, es bastante importante. Pero todo esto hay que sustentarlo de alguna manera, no puede estar ahí en el cuerpo como si no pasara nada, ¿verdad? Pues todo esto está sustentado gracias a una estructura llamada el esqueleto. Los seres humanos nacen con unos 300 huesos, con el tiempo de hecho dichos huesos se sueldan y forman el esqueleto adulto. Es la estructura de hecho que sostiene al cuerpo humano y aumenta de media con 206 huesos, ¿vale? Normalmente se van fusionando y esa es la diferencia de cuando nacemos, que tenemos que ser mucho más flexibles para pasar, por ejemplo, por el canal del parto, frente a cuando ya crecemos. ¿Qué ocurre con los huesos? Dentro del sistema óseo hay diferentes tipos de huesos que desempeñan distintas funciones especializadas. Por ejemplo, los huesos planos están en el cráneo, en las costillas y normalmente protegen algunos órganos vitales. Respecto a los huesos más largos, como puede ser el húmero o el fémur, por ejemplo, se encargan básicamente de soportar el peso y posibilitar principalmente el movimiento. ¿Qué ocurre con esto? Que para ello necesitamos obviamente de los cartílagos, que son tejidos conectivos flexibles que suelen encontrarse en las articulaciones para servir como amortiguadores de los golpes que podría haber entre los distintos huesos y que están presentes también a su vez en la nariz o en las orejas porque son estructuras muy flexibles. Y de hecho eso nos lleva a las articulaciones, que es la presencia de las articulaciones lo que hace realmente que el esqueleto tenga flexibilidad, y suelen estar fijados en la unión de dos o más huesos y confieren a los humanos la destreza y la capacidad para poder moverse. Asimismo, la médula ósea también, que se encuentra dentro de los huesos, es esencial porque, claro, se trata de un material un poco esponjoso que hay dentro de los huesos y que produce nuevas células sanguíneas para poder mantener este circuito y este tejido, obviamente, sano. Tienen además una cierta cantidad de médula ósea que permite que también se produzcan, aparte de en la columna vertebral y en la pelvis, que producen un volumen significativo de sangre, manteniendo todos estos tejidos mucho más vivos de lo que pudiéramos llegar a pensar. Y por supuesto, ¿quién ayuda a los esqueletos o al esqueleto a mantener básicamente todo en su sitio? Los músculos, que tanto los movimientos voluntarios como involuntarios los propician de hecho estas fibras elásticas que pueden contraerse y relajarse, llamados comúnmente como músculos. Ya sea para andar o para digerir alimentos, el sistema muscular hace posible que todo funcione. Y por supuesto, el más importante, uno de los más importantes, es el músculo esquelético. Los huesos de los brazos, las piernas, todos estos que nos permiten movernos, son realmente músculo esquelético y hacen las veces de mediadores y se comunican de hecho así con los nervios del cuerpo para poder mover los huesos hacia adelante y hacia atrás. Son esenciales en nuestra estructura.
Asimismo, igual que las articulaciones, los tendones realmente también son fundamentales. Los músculos y los huesos están unidos por unos tejidos fibrosos que son los tendones, y es que dado que son menos elásticos que los músculos, los esqueletos normalmente tienen más probabilidades de sufrir lesiones, así que cuando se los somete a demasiada presión durante una actividad física, normalmente lo que se os rompe es un tendón. ¿Y por qué? Básicamente, como os digo, porque son menos flexibles. Estos serían aquellos que utilizaríamos como un loctite, como un pegamento súper resistente y súper bueno para poder conseguir que hueso y músculo se unan. Los cartílagos realmente se están produciendo ahí para poder generar movilidad y que los huesos no choquen. Esa es una gran diferencia. Y en última instancia, mencionaros a la piel. El órgano más grande de todo el cuerpo no es interno, sino que cubre toda su superficie y se compone así de 3 capas, y todas ellas contribuyen a proteger al cuerpo, que son la epidermis, la hipodermis y la dermis, ¿vale? Muy importantes. Así pues, con esto os he hecho un ligero repasito por todo, pero no obstante quería comentaroslo porque es anatomía, porque hablamos mucho de fisiología animal y fisiología humana, así que esto está muy relacionado. Y por sobre todas esas cosas, para que no se os olvide, recordaros que tenéis vídeos de los músculos, de los pulmones, de cositas del esqueleto, sistema endocrino y muchísimo más en el canal de YouTube, así que os animo encarecidamente a verlo y que disfrutéis mucho de ello, pero sobre todo, que la ciencia y la fuerza os acompañe muchísimo. Nos vemos.